Este video va a entrar dentro de la categoría del cuidado de la piel o de los remedios caseros y se va a tratar del acné o de esta cosa espantosa con la que todos tenemos que lidiar sin importar cuánto nos cuidemos la bendita cara y a veces ni siquiera sale solamente ahí, sino que presentamos pues granitos en las partes más incómodas que se les pueda llegar a ocurrir. Y pues para no hacer la explicación tan larga, simplemente decir que los granos aparecen pues cuando se taponea un poro, ya sea por grasa, ya sea por sudor, ya sea por suciedad. Pero pues este pequeño poro acaba obstruido de una forma o de otra y es esto lo que genera la lesión de un grano que puede ser con inflamación o sin ella. Y bueno, pues también aquí las malas noticias son que el acné es genético y puede surgir por cosas tan simples como la tensión, el estrés, la ansiedad, por exponernos demasiado al sol, por pasar tiempo en un mal clima, a lo mejor con demasiado aire que lanza esta suciedad de la calle hacia nuestra cara. Y pues si no la sacamos de ahí a tiempo es lo que termina generando esta situación. También se puede dar por el abuso en el uso de maquillaje o por usar maquillajes que no están hechos para nuestro tipo de piel, que a veces estos productos pueden generarnos más grasa o simplemente no los retiramos como se debe y terminan obstruyendo pues nuestros poros. Y también otra situación que pues genera esto tiene que ver con los cambios hormonales y pues ahí sobre todo nosotras las mujeres pues no hay mucho que podamos hacer en ese sentido. Y bueno, aquí empezando con los tips, el número 1 y el más grande de todos sería evitar cualquier clase de contacto con aceites en nuestra piel. Porque bueno, a mí me pasó que yo empecé a probar estas mascarillas o estos tratamientos que encontramos en internet y la verdad es que fue una muy mala idea. Y les voy a contar que a mí me pasó con el gel de aloe vera pero mezclado con aceite de oliva. Entonces esta receta pues te indica que debes ponértela en la cara como si fuera una especie de tratamiento, pero la verdad es que es muy mala idea, sobre todo si nosotros ya tenemos piel grasa o incluso piel mixta, porque pues bueno, este aceite se va acumulando en nuestros poros y pues a la larga va generando más acné, que de hecho este supuesto remedio pues te promete que te va a ayudar a controlar pues el surgimiento de granos y la verdad es que en mi caso fue exactamente lo contrario, que a lo mejor mi piel pues yo procuro limpiarla, entonces yo no tenía tantas erupciones, pero pues se me ocurrió probar este tratamiento y la verdad es que fue una situación garrafal. Pero bueno, en ese caso yo creo que lo mejor sería simplemente probar el gel de aloe vera, ya sea puro o comprado en tiendas, porque ese sí tiene muchos beneficios para la piel, pero usarlo solo sin mezclarlo con nada y menos aceite, porque pues ya es una combinación horrible esto de ponernos grasa pues en la cara que ya naturalmente produce sus propios aceites. Y sí, o sea, fue una cosa que en serio yo sabía, yo desde el principio tuve el presentimiento de que no debía haberlo hecho, pero pues por tonta estuve probando esas supuestas recetas mágicas de internet y la verdad es que fue un fail. Y bueno, el segundo tip es simplemente lavarnos la cara 2 veces al día con un jabón suave que sea dermatológicamente probado y que sea apto para nuestro tipo de piel. En este caso sería bueno consultar a un especialista, a un dermatólogo, porque muchas veces nosotros creemos conocer nuestro tipo de piel, pero pues muchas veces no es verdad y terminamos usando productos que no son adecuados para nosotros. Este tip también es muy recomendable para las personas que hacen ejercicio o simplemente que tienden a producir demasiada grasa en su piel, porque por decir, a mí me pasa que el área de la nariz es donde, Dios mío, parece que me bañé literalmente en aceite de cocina. Entonces es un área de mi cara que siempre tengo que estar limpiando, sobre todo porque es una zona bastante propensa a generar puntos negros. Y la verdad es que desde que empecé a lavarme la cara con más frecuencia de lo que lo hacía antes, estos mismos puntos negros disminuyeron y también esta producción de grasa, pero por supuesto yo cuando me la lavaba en la mañana yo decía ya basta con esta vez en la mañana, pero yo mis rutinas de ejercicio las hago por la tarde, entonces pues terminaba sudada otra vez y pues ese sudor no lo eliminaba hasta que me tocaba volver
a asearme y la verdad es que pues esa acumulación de suciedad pues se va guardando ahí y pues no se tiene que eliminar en cuanto aparece. Y aquí también respecto al tema de los jabones, yo he escuchado que mucha gente prefiere lavarse la cara con el jabonzote, que es muy bueno, pero también es demasiado abrasivo y precisamente por eso su uso se comercializa para lavar ropa, incluso para quitar grasa. Y esto yo se los voy a decir, o sea, esta receta yo no la probé en mi cara, gracias al cielo, la probé en ollas para quitar pues el sarro que se queda en las ollas después de cocinar. Y la verdad es que o sea, es un producto mágico para eliminar esa clase de grasa, pero por lo mismo ahí les puedo dar constancia de que es un producto demasiado fuerte que pues termina arrancándonos una capa de piel que nosotros necesitamos como protección ante los rayos UV y ante la suciedad del ambiente. Entonces pues si nosotros perdemos esta protección le estamos haciendo demasiado daño a nuestra piel. Entonces lo mejor sería, como les digo, buscar un jabón que sea adecuado para nuestro tipo de piel, con la asesoría de un profesional o incluso con la de un farmacéutico. Simplemente preguntarle qué tipo de jabón sería el más suave, ir probando pues opciones hasta que demos con la mejor para nosotros, que fue lo que yo hice y la verdad es que estoy bastante satisfecha con el resultado. Pero igual, o sea, mi jabón es apto para lavar la cara. Se supone que tiene un pH muy parecido al de la piel, pero aún así a veces pues termino con la cara reseca, pues porque a veces tengo la piel más sensible que otros días. Entonces pues sí, es algo en lo que debemos de fijarnos mucho. Y bueno, el tercer tip que en serio, o sea, este video lo planeé hace mucho y pues hasta ahora tuve la oportunidad de grabarlo, pero la verdad es que todos estos tips se me podrían haber aplicado durante la semana y pues desgraciadamente pues los había olvidado por completo. Pero bueno, el tercero, que creo que todos lo hemos escuchado, pues tiene que ver con no exprimir los granos. O sea, no exprimir los granos, ni los barros, ni las espinillas, ni tratar de sacar absolutamente nada que no sepamos cómo sacar y pues que ya está ahí. Porque bueno, o sea, exprimimos un grano y le sacamos lo de adentro y lo más probable que pueda llegar a pasar es que generemos una cicatriz. Y luego aparte, pues si se han dado cuenta, exprimimos y ese suero que queda ahí entonces puede generar un contagio a otras partes de la cara. Y aparte, pues bueno, si llegáramos a hacerlo sin el cuidado debido, por decir, lavarnos las manos o desinfectar el área después, pues podemos meter un microbio a esa pequeña herida que por más pequeñita que sea, pues la verdad es que puede recibir bastante infección, pues podemos provocar un daño mayor. Entonces lo mejor es dejar el grano quieto, que desaparezca por sí solo y pues si nos molesta demasiado aplicar un poquito de hielo para bajar la inflamación y como les digo, pues simplemente tener mucho cuidado a la hora de lavarnos la cara y pues así ir bajando estos efectos que pues a la larga terminan yéndose solos. Y también sobre este tema no puedo entrar en detalles, pero yo he escuchado que la parte donde simplemente no te debes de tocar ningún grano pues es en la zona T, que tiene que ver con la frente y la nariz, porque pues bueno, esas zonas están interconectadas pues con la cabeza. Entonces si nosotros llegáramos a causar un daño en nuestra piel, por decir que entrara alguna clase de infección a través de un grano que hayamos exprimido en esa zona, podríamos generar un daño muchísimo más grande que muchas veces pues simplemente no conseguimos ver en nuestro afán de deshacernos de una cosa pequeñita que pues se va por sí sola. Entonces por favor déjense en paz la zona T. Y pues en dado caso, porque a mí me pasó esta semana de hecho que traía un grano espantoso en la frente y cuando me estaba cepillando el cabello pues por accidente tiré de él y pues lo destripé e incluso salió mucha sangre. Entonces pues yo obviamente pues el procedimiento fue aplicar presión para detener la hemorragia y desinfectar como si fuera una herida común cualquiera, pues porque sí, porque generó sangre. Entonces pues si les llegara a pasar también hacer eso, o sea, no simplemente pensar ahí es un grano, pues ¿qué va a pasar si no lo atiendo, si no lo cuido? Pues no, simplemente aplicar un poquito de desinfectante y pues detener esa pequeña hemorragia, pues por salud. Y también este cuidado puede evitar que se genere una cicatriz o una marca que pues ya de antemano no queremos ahí.
Y el cuarto y último consejo es no exponerse al sol, porque bueno, o sea, los rayos UV tienen una interacción demasiado fea con nuestra piel y pues a la larga va generando cierto daño que puede aparecer ya sea en forma de manchas o en forma de lesiones en la piel, que pues también pueden ser estos granos horribles con los que a nadie nos gusta tratar. Entonces pues el consejo general es usar bloqueador y gorras o incluso paraguas para no estar demasiado expuestos a esta luz tan brusca. Y bueno, esos serían todos los consejos que tengo que darles respecto al acné. Si alguien conoce otros, por favor coméntenlo. Y si les ha servido esta información, por favor suscríbanse, compartan y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.